Mi nombre es Gabriel, tengo 35 años y hasta hace poco mi vida entera giraba en torno a un púlpito. Era pastor de la iglesia evangélica Fuente Viva, en el pueblo de Santa Aurelia, un lugar donde la fe se respiraba con intensidad, pero también se vivía una silenciosa rivalidad entre comunidades. Mi congregación no era pequeña ni olvidada. Al contrario, estaba llena de jóvenes, de cantos, de gritos de júbilo que hacían vibrar los muros. Mi voz firme y enérgica era mi mayor orgullo, y predicaba con la convicción de un soldado en combate. Mi mayor adversario, o al menos así lo veía, estaba justo frente a mí, la vieja parroquia católica de Nuestra Señora del Consuelo. A mis ojos, ese templo de piedra antigua con olor a incienso y rezos gastados era un mausoleo espiritual, un símbolo de lo que yo consideraba tradición muerta e idolatría. Siempre que cruzaba la plaza, me topaba con ancianas cubiertas con velos, murmurando rosarios y encendiendo velas ante figuras de yeso. Aquella escena despertaba en mí una mezcla de lástima y una supuesta ira santa. Adoran a una mujer, a un trozo de escayola, le repetía a mi esposa, Elena, mientras preparaba mis sermones. Ella asentía, convencida de que nuestra misión era rescatar esas almas atrapadas en lo que llamábamos las tinieblas de Roma. Mi gente me admiraba justamente por eso, por mi ardor, por mi vehemencia. Mis prédicas sobre la sola escritura y la sola fide eran conocidas incluso en pueblos vecinos. Llenaba mis discursos de versículos que, según mi interpretación, demolían los cimientos de la fe católica. Recitaba salmos sobre ídolos mudos mientras pensaba en la imagen de la Virgen que adornaba el altar lateral de aquella parroquia. La llamaba la diosa de los católicos, el mayor obstáculo entre el hombre y Cristo. Y mis fieles respondían con amén, que retumbaban como truenos. En ese entonces me sentía en la cima de mi ministerio. Joven, fuerte, seguro de mí mismo y absolutamente convencido de que Dios estaba de mi lado. Pero la certeza, muchas veces, es la antesala de la ceguera, y yo estaba profundamente ciego. El conflicto alcanzó su punto máximo durante una campaña de sermones que titulé Derribando los ídolos de Santa Aurelia. Durante 3 domingos consecutivos, cada predicación era un ataque directo contra lo que llamaba mariolatría. Con historia, con citas bíblicas y con un discurso encendido, intentaba demostrar el supuesto origen pagano de la devoción a María. Mi fama creció. Venían de aldeas cercanas para escuchar al pastor Gabriel de la Fuente Viva, el que hablaba sin miedo, el que se atrevía a decir la verdad sin adornos. Yo me sentía como un nuevo Elías enfrentando a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Una ironía que no alcanzaba a reconocer. La última noche de aquella campaña, mi celo se desbordó. Sentí que predicar desde mi iglesia ya no era suficiente. Necesitaba un gesto contundente, un acto profético que sellara mi triunfo sobre lo que consideraba idolatría. Después del culto, mientras la congregación regresaba a sus casas entusiasmada, yo sentía dentro un fuego distinto, uno de soberbia disfrazada de fervor. Le dije a Elena que iba a dar una vuelta para orar, pero la verdad era otra, no iba a orar, iba a confrontar. Manejé mi viejo automóvil hasta la plaza de la parroquia. Eran casi las 10 de la noche, el templo estaba en penumbras. Sabía que una de las puertas laterales a veces quedaba apenas encajada. Empujé y cedió con un quejido. Entré, armado solo con mi Biblia, y con mi arrogancia. El ambiente olía a cera consumida y a flores marchitas. La tenue luz de unas veladoras rojas parpadeaba en un rincón. Mis pasos resonaban en la nave central vacía mientras me acercaba al altar lateral. Allí estaba ella, la imagen de Nuestra Señora del Consuelo, una talla antigua de madera casi del tamaño de una mujer real. Su rostro era sereno, con una dulzura melancólica. Sus manos abiertas parecían ofrecer algo invisible. Yo no vi arte, ni historia, ni fe. Solo un ídolo. Me paré frente a la estatua y con voz baja pero cargada de veneno, le hablé. Tú, pedazo de madera y pintura, ¿quién te crees que eres? La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tú no eres más que una distracción, un engaño que roba la gloria de mi Salvador. Recordé a la gente que le encendía velas, que lloraba frente a ella, y mi rabia creció. Abrí la Biblia en Isaías y leí en voz alta los pasajes que condenan la idolatría. Los que hacen ídolos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Mi voz retumbaba en la iglesia vacía. Escucha, madera, no eres nada. Mi Dios es un Dios vivo, no un trozo pintado. Me acerqué, y como burla final, toqué la mejilla de la imagen con mis dedos. Despierta, a ver si puedes, susurré,
mientras el sonido hueco resonaba en el silencio. Reí con una carcajada breve, triunfal. Me sentí invencible. Había desafiado al ídolo en su propia casa y nada había pasado. Salí, cerré la puerta con cuidado y caminé hacia mi coche con el pecho inflado. Arranqué con una sonrisa amplia, puse música cristiana a todo volumen y canté eufórico, convencido de haber obtenido una victoria espiritual. La carretera de regreso a casa era angosta y solitaria, entre colinas bajas y campos oscuros. La noche estaba despejada, el cielo cubierto de estrellas. Conducía más rápido de lo habitual, exaltado por la adrenalina. Recordaba mi discurso contra la estatua y me felicitaba a mí mismo. Así se hace, Gabriel. Así se defiende la fe. Fue en ese preciso instante de autocomplacencia cuando todo se desplomó. No sé qué ocurrió exactamente. Tal vez fue una piedra en el camino, un animal que cruzó o quizá algo que escapaba a mi control. El volante giró de golpe y el coche se salió de la carretera. Lo siguiente fue un torbellino de horror. Las llantas chillando, el metal retorciéndose, los vidrios estallando. El vehículo dio una vuelta, luego otra y otra más. Todo era oscuridad mezclada con destellos, dolor y caos. Sentí un golpe brutal en la cabeza y después el impacto final. El auto quedó volcado en una zanja al costado del camino. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo. Yo colgaba del cinturón de seguridad, con la sangre goteando de mi frente y cayendo sobre el techo aplastado del coche. El dolor era insoportable, una presión que me aplastaba el pecho y me inmovilizaba las piernas. El olor a gasolina llenaba el aire, y en un instante tuve la certeza helada de que iba a morir ahí mismo. Dios mío, susurré, pero no como oración, sino como lamento. Mi orgullo, mi teología, mi cruzada, todo estaba hecho pedazos como los cristales a mi alrededor. Intenté moverme, pero un fragmento de metal del tablero estaba incrustado en mi costado. Cada respiración era como fuego desgarrando mis entrañas. El pánico me atrapó. Estaba solo, atrapado en una carretera solitaria donde nadie pasaba a esas horas. Iba a morir desangrado calcinado si el coche explotaba. Lord. Lloré como un niño indefenso. Jesús, sálvame, gemí, aunque mi fe se sentía tan rota como mi cuerpo. Y entonces, en medio de esa desesperación, la vi. Al principio pensé que era una alucinación producto del golpe. Pero a través del parabrisas destrozado, apareció una luz suave, cálida, no cegadora. De esa luz surgió una figura femenina, vestida con un manto azul oscuro y una túnica sencilla. Su rostro no era el de una estatua, sino el de una mujer viva, joven, de una belleza que no era terrenal y, sin embargo, parecía real. Sus ojos oscuros estaban llenos de una tristeza infinita. Era la misma expresión que había visto en la imagen de madera horas antes, pero ahora estaba dirigida hacia mí. Se inclinó junto a la ventanilla rota. No había miedo en su rostro, solo una compasión que me desarmó. Yo balbuceaba incoherencias, temblando. Ella simplemente me miró, y en esa mirada sentí que conocía cada rincón de mi ser, mi soberbia, mi burla, mi pecado de esa misma noche. Pero en sus ojos no había condena. Solo amor. Un amor tan puro que dolía, porque era inmerecido. Hijo mío, su voz no se escuchó en mis oídos, sino en mi corazón, un susurro nítido que sobrepasaba cualquier ruido. La vi alargar la mano. Con una fuerza sobrenatural, arrancó el trozo de metal que me oprimía el costado como si fuera papel. El alivio fue inmediato, aunque el dolor persistía. La miré atónito, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Entonces extendió su mano hacia mí. Era una mano delicada pero firme. «Dame tu mano», resonó su voz en mi interior. «Dude». Toda mi formación, toda mi teología gritaba que aquello era una trampa, una ilusión. Pero mi cuerpo herido anhelaba ese contacto. Con un esfuerzo sobrehumano, levanté mi mano ensangrentada y temblorosa. En el momento en que sus dedos tocaron los míos, todo cambió. Una paz indescriptible, una calma que superaba a todo entendimiento me invadió. El pánico se desvaneció, y aunque el dolor seguía, ya no me dominaba. Era como si aquel toque estuviera deteniendo la hemorragia, sosteniendo mi vida en el límite. Su mano era cálida, real, tangible. Y entonces llegó el perfume. Entre el hedor de gasolina y sangre, un aroma intenso a rosas frescas inundó la cabina del coche. Era tan real, tan vivo, que parecía que un jardín entero había florecido allí mismo, entre los hierros retorcidos. Ese aroma no solo purificó el aire, también limpió mi alma. Colgado boca abajo,
sosteniendo aquella mano celestial, supe que por primera vez en mi vida me había quedado sin palabras. Mis argumentos, mis certezas, mis prédicas, todo se disolvió ante la realidad de esa presencia maternal y misericordiosa. Ella no me reprochó nada. No me recordó mi burla. Solo permaneció conmigo, mirándome con amor de madre, mientras yo esperaba un rescate que ahora sabía que llegaría. Ella era la respuesta a la oración que nunca me atrevía a hacer. La misma a la que había insultado, esa noche me estaba salvando. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un instante o una eternidad. De pronto, a lo lejos, escuché una sirena. Luces rojas y azules iluminaron los árboles. La mujer me miró una última vez, y en sus ojos vi una promesa. Apretó mi mano suavemente, y poco a poco comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí solo el perfume de rosas y una paz que me anclaba a la vida. Los paramédicos me encontraron consciente. «Es un milagro que esté vivo», dijo uno mientras cortaban el metal para liberarme. «Este coche está destrozado. Debería estar muerto». Mientras me colocaban en la camilla, lo único que podía repetir era: la mujer de azul me salvó, olía a rosas. Ellos me miraban con una mezcla de compasión y desconcierto, pensando que deliraba por el golpe. Pero yo sabía, con absoluta certeza, que lo que había vivido había sido más real que el propio accidente. En el hospital, la conmoción inicial dio paso a una guerra interna. Mi cuerpo se recuperaba con rapidez sorprendente. Costillas rotas, una conmoción cerebral, decenas de cortes, pero ninguna herida interna de gravedad. Los médicos decían que el metal que me atravesó el costado se detuvo a milímetros de perforar mi pulmón. Un milagro, repetían una y otra vez. Pero el verdadero campo de batalla estaba dentro de mí. Durante días intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el trauma, o tal vez un ángel. Cualquier explicación servía con tal de no admitir la verdad que mi corazón ya conocía. No podía borrar de mi mente su rostro, ni la suavidad de su mano sosteniendo la mía, ni aquel perfume inconfundible a rosas frescas. Era ella, la madre de Jesús. La misma a la que yo, en mi arrogancia, había insultado horas antes. Elena, mi esposa, estaba a mi lado, agradecida por mi vida pero confundida por mis palabras incoherentes sobre la mujer de azul. ¿Qué mujer, Gabriel? ¿Era un ángel? Me preguntaba con preocupación. Yo no sabía cómo responderle. ¿Cómo explicarle que había sido rescatado por la figura que ambos habíamos señalado como símbolo máximo de idolatría? Al tercer día en el hospital, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le pedí a una enfermera, una mujer mayor, católica devota que llevaba siempre un crucifijo al cuello, que llamara al capellán del hospital. Cuando el padre Ignacio entró en mi habitación, un anciano de ojos bondadosos y sonrisa cansada, yo temblaba. Se sentó a mi lado en silencio, esperando. No me presionó. Solo estuvo ahí. Y entonces, todo se derramó. Le conté mi orgullo, mi campaña contra su fe, mi acto de profanación en la parroquia, el accidente, la aparición. Lloré, no por el dolor físico, sino por la vergüenza y el arrepentimiento que me quemaban por dentro. El sacerdote me escuchó con paciencia infinita. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego me habló con suavidad. Hijo, a veces Dios permite que caigamos de nuestro caballo, como Saulo camino a Damasco, para que podamos ver la luz. La Virgen Santísima no vino a ti para humillarte, sino para mostrarte el rostro misericordioso de su Hijo. Ella no se defiende, ella ama. Y te amó a ti en tu peor momento, para que entiendas que el amor de Dios es más grande que tus errores. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Me habló de María no como una diosa, sino como Theotokos, la portadora de Dios, la nueva Eva, la primera y más perfecta discípula, la madre que Jesús nos dio desde la cruz. Por primera vez escuché la teología mariana no como una amenaza, sino como un regalo. Antes de irse, el padre Ignacio sacó de su bolsillo un rosario sencillo de madera. No tienes que rezarlo si no quieres, dijo, dejándolo sobre mi mesa de noche. Pero si lo sostienes, sentirás la mano de una madre. Esa noche, cuando Elena se fue y las luces del hospital se atenuaron, tomé el rosario. Al sentir las cuentas entre mis dedos, recordé la calidez de aquella mano en el coche destrozado. Y por primera vez recé, no con mis propias palabras, sino con las que millones habían repetido durante siglos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Mientras murmuraba, un aroma sutil de rosas frescas volvió a llenar la habitación. El camino que siguió fue el más difícil de mi vida. Cuando salí del hospital tuve que enfrentar a Elena.
Le conté toda mi experiencia, mi cambio de corazón. Ella lloró, me acusó de haber sido engañado por el enemigo, de haber perdido la fe. Fue la conversación más dolorosa de nuestra vida. Nuestro matrimonio, edificado sobre una fe común, se resquebrajó. Después vinieron los ancianos de mi iglesia. Les confesé mi transformación, mi convicción de que había estado equivocado, de que Dios me había mostrado la verdad a través de María. Me miraron como si estuviera loco. Me destituyeron de mi cargo de pastor y me pidieron que abandonara la casa de la iglesia. De un día para otro, pasé de ser un líder respetado a un apóstata, un traidor. El chisme se esparció. El pastor que se volvió católico. Viví un tiempo de desierto, aislado, abandonado por todos, pero no del todo. Tenía conmigo aquel rosario de madera y el recuerdo imborrable de la mano que no me soltó en la oscuridad. Comencé a asistir a misa en la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo. Al inicio me escondía en el último banco, con la cabeza baja, sintiendo las miradas de quienes me reconocían. Cada vez que veía la imagen que había profanado, la vergüenza me aplastaba. Pero con el tiempo, esa vergüenza se fue transformando en gratitud. Inicié el proceso de catequesis para adultos. El padre Ignacio se convirtió en mi guía, maestro y amigo. Aprendí sobre los sacramentos, la Eucaristía, la tradición de la Iglesia, la comunión de los santos. Cada enseñanza encajaba como piezas de un rompecabezas que hasta entonces me había negado a ver. Comprendí que no había perdido a Jesús. Lo había encontrado de manera más profunda, más plena, en el corazón de su Iglesia. El día de mi confirmación, durante la vigilia pascual, sentí que renacía. Al recibir por primera vez la Eucaristía, una alegría inmensa inundó mi ser. Era distinta a cualquier emoción que hubiese experimentado gritando «Aleluya» desde un púlpito. Era una alegría serena y arrolladora, la alegría de estar finalmente en casa. Elena no estuvo conmigo aquel día. La madre, sí. Hoy mi vida es muy distinta. Ya no tengo un púlpito ni una iglesia llena de aplausos. Trabajo en una carpintería en un pueblo vecino. Mi voz ya no retumba en micrófonos, pero mi corazón ha encontrado una paz que jamás conoció en los años de exaltación. Rezo el rosario todos los días. No como una repetición vacía, sino como una conversación con la madre que me rescató de la muerte física y espiritual. A veces, por las tardes, regreso a la parroquia de Santa Aurelia. Me arrodillo en el mismo lugar donde, en otro tiempo, me burlé de aquella imagen. Ahora, al mirar a Nuestra Señora del Consuelo, mis ojos se llenan de lágrimas. Ya no veo un ídolo de madera, sino el recuerdo de una promesa y el rostro de la misericordia. Le pido perdón, no con palabras, sino con el silencio de mi corazón arrepentido. Y le doy gracias. Gracias por no haberme abandonado en mi soberbia. Gracias por haberme mostrado, a través de mi caída, la verdadera altura del amor de Dios. Mi historia no es la de un hombre fuerte que encontró a Dios, sino la de un hombre orgulloso que fue encontrado por él, cuando la madre decidió extender su mano a un hijo perdido y terco. El milagro no fue solo sobrevivir al accidente. El verdadero milagro es que ahora, cuando contemplo esa imagen, lo único que mi alma sabe decir es: Gracias, Madre del Cielo. Gracias por no soltar mi mano. Y sé con certeza absoluta que nunca lo harás.